Muy buenas tardes o buenos días, sean bienvenidas, sean bienvenidos a estas conversaciones para que hablemos de diplomacia científica, una conversación que es muy necesaria dentro de nuestra región, dentro de Latinoamérica y el Caribe. En esta oportunidad nos acompaña la maestra Alejandra Flores Zamora. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Pedro, mucho gusto. Muy bien. Aquí saludo desde México. Gracias por esos saludos, Alejandra. Recordemos que la maestra Alejandra Flores Zamora estudió Educación Superior Internacional, obtuvo su maestría en estas materias dentro de la Universidad de Guadalajara, misma universidad donde hoy se desempeña como asesora pedagógica dentro de su centro de innovación docente. Quisiéramos partir, Alejandra, preguntándote cómo definirías tú desde la perspectiva docente, desde la perspectiva de alguien que ejerce la docencia, alguien especializado en educación, en internacionalización de la educación superior, ¿cómo definirían de ustedes, cómo definirías tú la diplomacia científica? Bueno, para empezar, y voy a retomar algunas ideas de otras definiciones que ya también hemos revisado y que se han abordado en distintos momentos, creo que es pues esta relación o esta interacción entre, como lo decíamos en el paper, en el artículo que escribimos juntos, pues entre la ciencia, la tecnología y la política exterior. Pero viéndolo desde un ámbito educativo, lo podría extender un poco más a esta interacción entre distintas disciplinas y entre distintos actores, con el objetivo, claro está, de atender o de dar respuesta a alguna de las necesidades que se presentan, pues a nivel local, a nivel regional. Por ejemplo, y cuando hablamos de la conformación de equipos de trabajo, pues no tener solo un enfoque o solo una disciplina como representativa, sino que también se puedan participar desde tomadores de decisiones a nivel pues local, nacional o regional, pero también científicos y no solo de áreas STEM, sino también desde las ciencias sociales y humanidades. Es decir, tener una perspectiva lo más holística posible para que al momento de tomar las decisiones en materia de política o en materia de alguna situación que requiera la atención multi o interdisciplinar, pues podamos nosotros atenderlo de una manera integral. En otras palabras, pues lo asumiría como esta disciplina en la cual se promueve la conformación de redes interdisciplinares orientadas a lograr la atención de problemáticas o de situaciones que requieren de este trabajo conjunto. Ujú, algo que en nuestra región se requiere mucho. Gracias, Alejandra, por mencionar este artículo, porque precisamente en torno a eso gira en torno a a ese artículo nuestra segunda pregunta. Me refiero a este artículo científico que escribiste en conjunto con otros autores, coautoras, coautores, este documento que se llama Enseñando la diplomacia científica en programas universitarios de Latinoamérica. Este artículo, que es bastante reciente, tiene tan solo un par de meses, ahí ustedes señalan o destacan la, la importancia del comprometerse con el contexto, con el territorio donde se imparte la diplomacia científica. En ese orden de ideas queríamos saber, queríamos preguntarte cómo se puede hacer esto, o sea, cómo se puede adaptar los contenidos de la diplomacia científica a los contextos territoriales que hay dentro de nuestra región. Creo que esa es la pregunta clave que tenemos en todos los niveles, en todos los sentidos, porque solemos caer mucho, y especialmente hablando desde una perspectiva del sur global, solemos copiar o querer retomar lo que se hace en otros contextos, en otros países, de manera tal cual está hecho. Entonces, me parece que una de las principales claves a tener en cuenta, pues es conocer la realidad de nuestra región, que realmente es una realidad muy diferente y política, económica y socialmente hablando, no nos podemos asumir como iguales, incluso a nivel de región, país, a nivel muy local o muy específico. Entonces, me parece que si nosotros empezamos a analizar o a identificar cuáles son esas características puntuales de la región, que por ende nos van a llevar a identificar estas necesidades, estas fortalezas que también tenemos, que es otra, creo yo, de las debilidades que suelen presentarse, en el sentido de que nos asumimos como eh, pasivos o como aquellos que deberán recibir
estrategias, sino proponer. Entonces, si partimos desde estas cuestiones, podemos nosotros también empezar a identificar qué iniciativas, qué estrategias se han desarrollado a nivel de región. Haciendo una revisión un poco exhaustiva cuando elaborábamos el artículo, pues identificamos algunas iniciativas que se han desarrollado desde cursos a niveles, por ejemplo, de universidades en América Latina, en Colombia, Chile, Brasil, algunas escuelas de verano. Entonces, algunas de las principales características sí era identificar, primero, qué entendemos a nivel región por diplomacia científica, que es una de las partes fundamentales en cuanto a la enseñanza o a la formación en esta área. Y posteriormente, pues también identificar a quienes tenemos como expertos o como personas que nos podrían ayudar para el desarrollo de algunos casos, el desarrollo de algunos estudios que también nos sirvan como un insumo para su análisis. De este modo, creo que al empezar a adaptar estos contenidos, que no significa que debamos dejar de lado lo que ya existe, sino de verdad empezar este análisis, esta reflexión, esta, pues incluso esta valoración en cuanto a lo que se está presentando y cómo podemos analizarlo a nivel de nuestras características, me parece que es un insumo fundamental para que podamos también analizar o partir de temáticas muy específicas que quizá nos van a dar un resultado un poco más pues significativo en cuanto a la formación, en cuanto a los contenidos y no únicamente adoptar algunos otros de una manera pasiva, sino también ser más propositivos, más pues, activos en cuanto a esta formación. Sí, en efecto, tras leer este documento que tú señalas, uno llega a la conclusión que también hay que incorporar, hay que comprometer al auditorio, a las personas que te están escuchando, que el contenido a impartir les haga sentido, que les puedan luego utilizar, sacar provecho en beneficio de sus entornos, de sus comunidades, de sus territorios. Entonces es bastante inspirador el documento que recomendamos leer a todas las personas que nos acompañan en esta conversación. Antes de terminar, queríamos preguntarte, ¿qué recomendarías tú como experta en internacionalización de la ciencia o internacionalización de la educación superior? ¿Qué recomendarías tú para hacer avanzar la diplomacia científica dentro de Latinoamérica y el Caribe? Primeramente, y sin sonar un tanto repetitiva, pero sí que demos una mirada a lo que ya está, a lo que se está haciendo. De verdad que solemos focalizar mucho en otros contextos, en otros países, pero cuando empezamos a investigar, por ejemplo, que estaban los lineamientos para estrategia de diplomacia científica en Panamá o la escuela de diplomacia científica, me parece que así se llama en Brasil, algunos cursos en línea, en el caso, por ejemplo, de Colombia, empezamos a identificar ciertas iniciativas que ya se han ido desarrollando y esto me lleva a la segunda parte, que es empezar a hacer una red, que ya también se ha empezado a trabajar, hay distintas iniciativas, un tanto desde, o no vinculadas como tal a una institución o un organismo, pero sí empezar esta conformación de redes con expertos o con personas que se han interesado por el tema y que por lo general tienen un background, un antecedente en disciplinas muy diversas. Y me parece que esto ayuda bastante porque desde, por ejemplo, el ámbito educativo, pues podemos aportar a esta parte de cómo lograr esta enseñanza de una diplomacia científica, pero partiendo desde algo práctico, partiendo del desarrollo de ciertas habilidades que podamos utilizar o que sean necesarias en cada uno de los que se desenvuelven dentro de este ámbito de la diplomacia científica. Entonces, si empezamos también a vincularnos con otros actores, con otras disciplinas, con otras universidades, es empezar a generar una red que poco a poco se vaya fortaleciendo. Y de este modo, pues también identificar qué elementos son aquellos que nos dan como esa o que nos caracterizan, que nos podemos proponer quizá como fortalezas o como áreas de oportunidad, que también implicarán algunos retos para mantenerse a largo plazo. Entonces, me parece que también es fundamental dar como unos roles primordiales a ciertas instituciones, en este caso, y nuevamente hablando desde el ámbito educativo, pues a las instituciones de educación superior, que son un escenario un tanto ideal para este intercambio de saberes, construcción de nuevos conocimientos, elaboración de propuestas.
no cerrarnos, abrir un poco más este espectro y tratar de, pues, ver hacia distintos horizontes. Y por último, esta idea de promover el trabajo multinivel y multiactor, porque nuevamente no podemos esperar o depender de que solo un actor o desde un nivel, quizá un nivel macro, se tomen decisiones, también podemos hacerlo desde un nivel micro. O sea, empezar a trabajar con esta idea de transversalidad y horizontalidad. Así que me parece que es clave tener en mente que retomar las distintas perspectivas, las distintas acciones que se han llevado a cabo nos ayuda a comprender aún mejor pues las implicaciones que tiene la diplomacia científica y la complejidad que tiene también en sí misma. Sí, en efecto, esas recomendaciones eh, vienen vienen perfectas porque mucho de diplomacia se hace a nivel micro más que a nivel macro, de diplomacia científica como parte de la paradiplomacia o diplomacia científica como parte de la diplomacia subestatal. Tiene mucho que ver. ¿Y qué lugar a duda cabe que la universidad latinoamericana, la universidad en nuestra región, es la principal generadora de conocimiento, la principal generadora, la cuna, la fuente de evidencia, donde se anida mucha ciencia? Entonces, estas dos recomendaciones dicen mucho en relación al estado actual de la diplomacia científica en nuestra región. Muchas gracias una vez más, Alejandra, por esas recomendaciones. También aprovechamos de agradecer a todo el equipo de Diplocientífica que en el fondo hace posible estas conversaciones, que podamos seguir trabajando para promover la diplomacia científica en nuestra región. Recordemos que eso, Diplocientífica, es tanto la red como el observatorio de diplomacia científica para Latinoamérica y el Caribe. Y pues bien, si están más interesadas o interesados en leer en extenso este documento que mencionaba Alejandra Flores Zamora, vamos a dejar en la descripción de esta grabación el vínculo para que puedan acceder a este documento y así seguir interiorizándose acerca de este gran desafío de cómo enseñar la diplomacia científica dentro del contexto universitario de nuestra región, dentro de Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias una vez más, Alejandra, y bueno, esperemos que todo marche bien por allá en la Universidad de Guadalajara, en México. Que esté muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.